Desde la eternidad de los tiempos, de un lugar de nuestra morada planetaria, presentamos su programa La Hora de la Doctrina del Cordero de... Sí, hijos, se nace buscando la verdad, Se inicia para el mundo del conocimiento. la revelación esperada por siglos y siglos. Vuestro Creador se vale de doctrinas vivientes para hacer avanzar a los mundos. En el pasado os envió la ley mosaica. Le sucedió la doctrina cristiana. La tercera, la que se inicia, es la doctrina del Cordero de Dios. Esta doctrina será llamada también ciencia celeste. Su principio está en los elementos mismos de la naturaleza. La nueva revelación es la continuación de las Sagradas Escrituras Una cosa es ser estudioso de las Escrituras. y otro ser religioso. Lo primero es eterno, porque vuestro espíritu busca siempre su propio origen. Lo segundo es comercio de la fe. Las religiones son las primeras en ser acusadas ante el mundo. Los espíritus religiosos son los mismos fariseos de la época romana. Pidieron al Creador nacer de nuevo y enmendar errores del pasado. Y se les concedió la prueba. No olviden los religiosos del mundo. Que todo espíritu es probado en el destino que eligió. Alfa Y Omega. Le damos las gracias al Divino Eterno Padre Jehová por permitirnos una vez más estar en sus hogares con el programa La Hora de la Doctrina del Cordero de Dios. Con esta doctrina se inició el juicio final para el planeta Tierra en prueba de vida. En el calendario divino estamos en el día 24 del quinto mes de 1994 aproximadamente. En el calendario gregoriano estamos el día 3 de agosto del 2022. Reciban un cordial saludo de la mesa de trabajo. Le damos la bienvenida a nuestro productor Juan José García, a la hermana Ana María, tanto gusto, y a nuestros oyentes nos agrada mucho que estemos en contacto con ellos. Buenas tardes, hermanos. A usted, hermano, ¿cómo le va? Gracias al Divino Padre Eterno, muy bien. Bueno, Muy bien, hermano, porque- gloria a Dios. Buenas tardes, Juan José. Gloria al Padre. Escrito está: Jesús envía a los primeros misioneros. Estos son los 12 que Jesús envió con las instrucciones siguientes: no vayan a tierras extranjeras ni entren en ciudades que de los samaritanos, sino que primero vayan en búsqueda de las ovejas perdidas del pueblo de Israel. Mientras... Perdón, hermanito. lindo. Ahí el Padre está diciendo, no vayan donde los samaritanos. Los samaritanos no creían en nada de lo del Padre. Ellos tenían otros dioses. Primero vayan por las ovejas perdidas. ¿sí? Ah, Lo que es de su rebaño. vaya por los de mi rebaño primero y después sí van donde los samaritanos. Claro. Mientras vayan caminando, proclamen que el reino de Dios se ha acercado. Sanen enfermos, resuciten muertos, limpien leprosos, echen demonios. Den gratuitamente, puesto que recibieron gratuitamente. No traten de llevar ni oro, ni plata, ni moneda de cobre, ni provisiones para el viaje. No tomen más ropa de la que llevan puesta, ni bastón, ni sandalias, porque el que trabaja tiene derecho a comer. En todo pueblo o aldea en que entren, vean de qué familia hablan en bien y quédense ahí hasta el momento de partir. Al entrar en la casa, pidan la bendición de Dios para ella. Si esta familia merece la paz, la recibirá. Y si no la merece, la bendición volverá a ustedes. Donde no los reciban ni los escuchen, salgan de esa familia o de esa ciudad, sacudiendo el polvo de los pies, de sus sandalias, ¿no? Yo les aseguro que esa ciudad en el día del juicio será tratada con mayor rigor que Sodoma y Gomorra. Y el desprecio como va a ser costoso, ¿no? Fíjense que los envío como ovejas en medio de lobos. Por eso tienen que ser astutos como serpientes y sencillos como palomas. Mateo capítulo 10 del versículo del 5 al 16. Gloria al Padre. ¿Y qué nos dice el Padre Eterno?
Dice el Divino Padre Eterno que va en la doctrina del Cordero de Dios. La justicia divina comienza desde el mismo instante en que leéis la doctrina del Cordero de Dios o escucháis que llegó una revelación. Porque basta oír, ver o hablar del Padre y se debe correr a atenderlo. ¿No se os enseñó que vuestro Creador está por sobre todas las cosas? Está entonces por sobre todos los quehaceres, sobre todas las preocupaciones. Y que no oró así, no entra al reino de los cielos, porque violó la ley, violó el mandato. Esta revelación causará llorar y crujir de dientes en todos aquellos que fueron los primeros en ver los rollos del Cordero, y no le dieron importancia. Son los primeros violadores de la ley. Ellos pidieron ser los primeros en el reino en ver las escrituras telepáticas del Cordero, y se les concedió. Si hubiesen sido más humildes y si no estuvieran tan ilusionados en costumbres que nos dejó el Padre, no tendrían llorar. Y se perdieron la única oportunidad de entrar al reino. Si fueron indiferentes con el que vino al mundo en nombre del Señor, así encontrarán indiferencia en el reino. Porque lo de abajo repercute arriba. Hay ley que juzga tanto arriba como abajo. Y si los primeros que probé según lo pidieron se hubiesen preocupado en sus horas libres de mis escrituras, habrían leído una parábola que ellos pidieron cumplir. Y el que tenga ojos que vea, el que tenga boca que hable, y el que tenga oídos que oiga. Quiere decir que las nuevas del Padre hay que darlas a conocer, no hay que callar, porque Él está por sobre todas las cosas y derroche. Sé que tuvisteis un sistema de vida que os ilusionó. Vuestros instantes fueron entretenidos en lo efímero y no en la eternidad del Padre. Mas Él sobre todas las cosas juzga en forma más severa la causa de vuestra caída. Porque si es castigado el pecador, más castigado aún es aquel por el cual viene el pecado, y toda causa de todo mal en este mundo está en los creadores del dinero, escrito por Alfa y Omega. Mire, hermano, cómo el Padre mandó a los apóstoles a que difundieran, ¿no? Y también nos mandó a nosotros difundir. Dice, cuando ustedes prometieron que cuando escucharan del Padre iban a correr a buscar. Y pues muchos sí hicimos eso, pero otros fueron indiferentes. Sí. Y hasta rompieron los rollos del Padre y los tiraron al piso y todo, ¿no? Así es. ¿Cómo le parece, hermano? Para difundir la verdad. Dice el Padre, y ustedes se entretienen en el mundo y se olvidan de cumplir su promesa. ¿Cómo le parece, hermano? Pues se repite el ciclo, y el que se despertó y el que está más evolucionado, pues la coge rápido y sigue, ¿no? Y sigue, y si no... sigue su camino. Siga su camino. Pero el Padre buscará cómo difundir. Sí. Y si tiene que levantar las piedras, levanta las piedras. El bien era para nosotros. ¿sí? Que sí. No era para el Padre. Él levanta piedras a que predique. Él levanta miles de sus hijos. Por eso el Padre nos dice que yo puedo solucionar las cosas, pero el mérito no es mío, el mérito es de ustedes con el esfuerzo que ustedes lo hagan. Claro. Porque la gente dice, ¿pero por qué el Padre Eterno no hace tal cosa? Porque dice, no, pues yo no creé el caos, ustedes fueron crear. Pero el mérito está en que ustedes arreglen lo que dañaron. Gloria al Padre, hermano. Bueno, hermanito lindo. Vámonos con una frase. Esta frase dice, el camino para Latinoamérica es buscar una alianza entre todos, en lugar de buscar acuerdos subregionales. ¿Sí? Porque es dividir más. A seguir con apoyando la división. En las condiciones actuales se debe establecer un acuerdo de toda Latinoamérica. En las condiciones actuales. Es trágico decirlo, pero nosotros no tomamos las cosas en serio. No creemos que es en serio que las cosas nos vienen, ¿no? Todo lo hacemos juego, todos somos indiferentes, ¿no? Eso es lo que enseñó el capitalismo, el mundo de la ilusión. El mundo de la ilusión. Por eso cualquiera más grande quiere imponernos una solución. Cualquiera nos impone una solución. Esto lo dice Manfred Max. Nació en 1932 y murió en 1919. Es un chileno. Paralelo al casi al nacimiento de Alfa y Omega. Sí. Es un chileno, hermano, que
que luchaba estuvo para presidente en el 93, ¿sí? Y en en lo último, ya una de sus últimas, esta estuvo muy interesante, la Unión de Latinoamérica, la alianza. Si no hay alianza entre nosotros como países latinos, hermano, nos destruyen. Claro que sumar Les fuerzas. queda más fácil, no hay que dejar, como dijimos en las noticias, que los campesinos nos defiendan, los indígenas den su sangre por nosotros. Hagamos alianzas, ya aprendimos a hacer, hagamos alianzas entre nosotros, acuerdos entre el pueblo. Quiera Dios que suceda, si lo pensamos, si lo queremos, algún día lo haremos, hermano. Si no lo pensamos, ¿cómo lo vamos a hacer? ¿Cómo se nos va a ocurrir? Si el caos no nos despierta, entonces ¿qué nos despierta? Si no lo pensamos, hermano, pensémoslo, deseemos. Padre, ayúdanos, ¿cómo nos unimos? ¿Cómo unimos Latinoamérica? Que eso sea el pensar de nosotros, la construcción de nuestro mundo, ¿sí? Mire lo que dice 8.15 trillones de dólares. En lugar de salvar bancos privados, ¿sí? Y este señor, si murió en el 19, no ha contado la inversión que hicieron ahora en los bancos, precisamente en el 19. Dice, 8.15 trillones de dólares, en lugar de salvar bancos, podrían generar 270 millones de un mundo sin hambre. Perdón, 270 años. Perdónenme, voy a leer. 8.5 trillones de dólares le fueron dados a los bancos. En vez de salvar bancos privados, podrían generar 270 años de un mundo sin hambre. Imagínese. De un mundo sin hambre, hermano. Un mundo sin miserias, ¿no sería mejor para todos, incluso para los bancos? Pues sí, porque más produce el pueblo para ellos más mismos. Produciría el pueblo para ellos mismos, hermano, dice Manfred Max. Pero ¿sí? la ambición es muy grande. La ambición no lo permite. Desmedida. Y no caemos en cuenta, no estamos dormidos, ¿no? Por eso cualquiera grande viene y nos da soluciones. Y nosotros tomamos las soluciones de él para él, no las soluciones mías para nosotros, el pueblo. Ay, Dios mío. ¿Cómo era que nos despertamos? Eso es como cuando uno vende el agua que tiene y después la empieza a comprar. Sí, eso fue lo que hizo Biden. Es tan corto el tiempo que tenemos para hablar. Biden vendió el petróleo de él y después se fue a buscar petróleo. Se fue a Arabia Saudita y por allá. Y estaba vendiendo las reservas. Alcanzó a dejar en 300 y pico nomás. 300 y pico casi desocupa millones las reservas de petróleo de Estados Unidos. Bueno, esa es la ventaja que tiene de ser bestia. Dios mío. Bueno, no pensábamos vivir tan convulsionado este fin, ¿no? Nosotros, con el conocimiento que llevamos ya 30 años con él, esperábamos que estos días fueran duros, ¿no? Pues yo pensamos que iban a haber necesidades, ¿sí? Pero tanta convulsión, tanto pensamiento, tanta cosa, no pensamos que fuera a haber, ¿no? Tanta verdad y tanta mentira que ha salido a la luz. Un río revuelto. Un río revuelto. Bueno, hermano, vámonos entonces a estudiar el libro, el Arca de las Alianzas. Importante. Por eso este señor Manfred nos hablaba de las alianzas. El matrimonio es una alianza, hermanito. Ellos quieren acabar con el matrimonio, que se acaben los matrimonios, por eso aprueban los matrimonios de las personas gay, ¿sí? Para que no nazcan hijos. Cuando se rompe un matrimonio, ¿sí? Y no vuelven a haber matrimonios y todos se acuestan con todos, la estructura que sostiene la sociedad desaparece. Claro, porque no quedó moral. No quedó la estructura que sostiene, hermanos. Es el hogar lo que sostiene una sociedad. Los diferentes miles de hogarcitos son los que ellos son los que van a trabajar, los que van a luchar por sus hijos, a estructurar una sociedad. Las moléculas del comunismo. Sí, hermano. Cuando ya no hayan, entonces cada uno mira por su medio a ver cómo gana. Ya no le importa a nadie más, no va a luchar por nadie. Ya se vuelve un balde lleno de huecos por todo lado. Dios mío. Entonces, dentro de este libre albedrío, hermano, ¿sí? Hay un señor de Oxford, pues no es mayor referencia, una universidad de Oxford, Robert Kane, y nos dice, ¿no? Por libre albedrío, ¿qué se entiende? Vamos a hablar del Arca de las Alianzas, pero primero hablamos de libre albedrío. Por libre albedrío se entiende la capacidad de optar entre distintas alternativas. Uno elige
entre una alternativa u otra, que nos llevan a otras alternativas, Sí. ¿cierto? Ese es el libre albedrío, un libre albedrío. Nadie, ni ninguna ley de naturaleza puede torcer en principio es nuestra voluntad. Nadie puede, si yo no quiero, Sí. si yo no lo permito, lo que pasa es que permitimos que lo hagan o nos lo van doblegando poquito a poco Sí, desde por niños. por la fuerza también, ¿no? Sí. Nos Bien. consideramos capacitados para tomar decisiones. Por ello, esto va estrechamente vinculado con la responsabilidad. Yo tomo una decisión, ¿no? Pero esto va unido a la moral, a lo civil, a lo penal, ¿sí? A lo estético, a lo cultural, ¿cierto? Todo, o sea, toda decisión que tomamos influye en muchas cosas y va unida, está relacionada con muchas cosas, ¿cierto? Perdón, en este momento hablamos relacionado con las leyes del oro o con las leyes divinas. Estamos hablando de lo que el hombre Entonces, nos todos plantea. relacionados a las leyes del oro. Por eso estamos hablando de, Sí. por eso comenzamos y Sí. dijimos que era el señor Robert Kane de Oxford. Estamos planteando lo que el mundo nos plantea, Ya, ¿cierto? ya comprendí. Ya. Ahora, entonces nos dice, pero este libre albedrío, hay un debate en el mundo sobre el libre albedrío. Dice que el libre albedrío no existe, la existencia o no existencia del libre albedrío. Y esto lo vienen estudiando desde el siglo XVII. La controversia ha girado en torno a la cuestión determinista. Quiere decir que existe el libre albedrío, pero hay una situación determinista. Entonces, si está la situación determinista, no existe El libre albedrío no funciona. Si está dice, siempre ha existido un determinismo, ¿sí? Dice yo, lo que yo decido ahora influye en mi futuro. Entonces yo ya estoy determinando mi futuro. Sí, Yo mismo determino Estoy mi creando futuro. estoy apoyando el fascismo sin darme cuenta. Sí, lo que usted elija, lo que usted elija hacer, ¿sí? Entonces, y hay otra que dice la libertaria, que sostiene que al menos una vez disponemos de libre albedrío. Entonces, ¿qué están diciendo ellos? Que nosotros, el universo nos tiene determinados por las leyes de la naturaleza. El sol, la luna, las estrellas, el agua con su caída, cómo se cultiva, toda la naturaleza tiene leyes, normas, que nos ¿sí? que nos permite inteligencia, vivir, que nos permite inteligencia a la cual nosotros nos adaptamos para subsistir. Entonces dicen, no, ya nos tienen determinado todo, o sea que no existe libre albedrío, ¿sí? No existe libre albedrío, plantean ellos, todo nos lo tienen determinado, ¿sí? Dicen, el eliminativista defiende que carecemos de libre albedrío, atrapados como estamos en un determinismo, plantean ellos. Determinismo y necesidad amenazan la libertad de elección. Vea cómo confunden verdades y mentiras, ¿sí? Es difícil cuando uno no tiene conocimiento qué es lo que están diciendo. Precisamente con esas teorías llegan a decir Dios no existe. Dios no existe. Dice, determinismo y necesidad, o sea que tenemos una necesidad de subsistencia, de ganarnos el pan, entonces ya por esa necesidad mi libre albedrío queda determinado, ya yo no puedo decir, Sí. tienen toda la razón. Sí, porque ya solamente subsistir. Pero es que esto no viene de Dios, esto viene del hombre, es lo que se les olvida aclarar, que el que puso la determinación fue el hombre, Sí. no Dios. Dios puso un mundo con leyes, con normas, pero el determinismo de que me tengo que poner obligado a trabajar, ¿sí? Eso lo dispone, es el sistema, ¿cierto? No por Dios. libre albedrío. No libre albedrío. No cabe escoger donde todo está prescrito, dicen ellos. Las determinaciones constituyen un tipo de necesidad condicional. El determinismo es una doctrina filosófica que sostiene que todo acontecimiento físico, incluso el pensamiento y las acciones humanas, están casualmente determinadas por la irrompible cadena causa-consecuencia. Por lo tanto, el estado actual determina en alguna manera el futuro. O sea, todo está determinado. Eso es lo que llama la matriz del sistema. Eso es lo que ellos dicen, ¿no? O sea, ellos dicen que todo está determinado, ¿cierto? Que todo lo... porque sí, ellos no lo... pero no Dios. No. Son ellos. Eso es lo que no entendemos cuando los estudiamos. Ellos nos tienen determinados en todo. Se para un empleado, ¿sí? Y le dice a su jefe, a su patrón, le dice, no, yo estoy como aburrido, yo me encuentro como atrapado. Y el jefe le dice, no, usted es libre. Sí. Usted eligió este trabajo porque usted quiso.
Usted fue el que quiso trabajar y usted eligió. Claro. Usted usó su libre albedrío. Nunca. El empleado nunca eligió su libre albedrío. El empleado decidió entre morirse de hambre o entrar allá a someterse a lo que le están poniendo. Fue el estómago el que tomó la determinación. La necesidad de la vida la que tomó la determinación, no el libre albedrío. Y el váyase si quiere, Sí. Váyase si quiere, usted fue el que eligió, le Trae dice. usted hay 100 más que quienes están Sí, aquí. sí. Le trae, hay 100 sin libre albedrío. Pero entonces, cuando nos apartamos del sistema capitalista, Sí. se quita este yugo que tenemos, esta atadura, este determinismo se quita. Y entramos a conocer la naturaleza. Entonces digamos que yo me voy para una finca y voy a la finca y arraso árboles, arraso todo y me acuesto todo un año. A ver qué cae. A ver qué pasa. A ver qué pasa, ¿cierto? La naturaleza es tan misericordiosa que algo me da, Claro, alguna cosita. ella me da. retoña de todas Algo formas. retoña. Pero ahí aprendo. Sí. Ahí no me está determinando la madre naturaleza, me está enseñando. Me está mostrando las consecuencias. Me está mostrando, sí, pero no tanto las consecuencias, hermano, me está mostrando, mire, para que algo dé, hay que trabajarlo, hay que abonarlo y hay que cuidarlo. Y si usted lo hace, pues todo es mejor, ¿sí? No lo está asustando, le está mostrando, mire, vea, usted decidió acostarse y arrasar con todo, mire lo que pasó. Usted pudo ver sus consecuencias, ¿cierto? Cuando trabaja en la naturaleza. Entonces, el determinismo deja de existir porque yo elijo seguir lo que la madre dice. Ah, pero la madre me está codificando. La madre, si no trabaja, se muere de hambre. No, la madre siempre dará. Y cuando yo elijo a la madre, me elijo a mí misma. No estoy eligiendo a la fuerza, sino que si en la madre naturaleza está Dios y yo soy producto de la madre, entonces yo estoy eligiendo al Dios que está en la madre naturaleza, que está en el universo, para seguir esas normas que son mis propias normas. Eso es, si me hago entender, hermano, Sí. Nos sacaron de nuestra divinidad. Nos sacaron de hijos de Dios, nos lo quitaron, hermano, nuestra divinidad. Nos quitaban el paraíso. Y nos dijeron, por nosotros ustedes comen. Hay gente que dice, me lo comentó usted, y si se acaba el capitalismo, Sí. ¿cómo vamos a comer? Sí. Ya no reconocen que la comida viene de Dios, Sí, y no del capitalismo. Sí, que por eso claramente ponga un bulto de billetes ahí que se ponga a sembrar, a cultivar, a recoger, a cosechar, y se muere de hambre. Bueno, pues cuando se le acabe, no, ahí Sí. come. Sí, pues. Ahí come, pero cuando se le acabe el bulto, hasta ahí llegó, hermano, si no ha trabajado más. Pero tiene la plata es para comprar el esfuerzo de otros. Para no su comprar pro- el esfuerzo. No es su propio esfuerzo. No su propio esfuerzo. Entonces, cuando el padre dice, el yo de ustedes soy yo. O sea, que dentro de mí está Dios, dentro de usted está Dios. Somos parte de Dios viviente en este planeta. Dios está viviendo esta experiencia. Entonces Dios, mi parte divina, elige ser uno con la naturaleza. Cuando ve que si la ataca, dice, no, pues me ataca a mí también, me quedo sin comida, se une a ella, pero como parte que es de la naturaleza. Mientras que yo no soy capitalismo. Claro. Yo no En nací. ese momento libera su libre albedrío. En ese momento es cuando el libre albedrío deja de estar determinado y yo elijo lo que yo soy. Sí. ¿Sí? Elijo la madre porque la madre fue creación divina. Yo soy creación divina. Yo también soy de este lado. Somos de este lado, hermano. Empieza a reconocer que lo natural es de Dios y lo artificial de los hombres. Ahora, si yo me quedo con el capitalismo, entonces no, que ¿cómo vamos a vivir si no hay empresas, si no están los ricos? Siga con ellos. ¿Qué ha pasado? Los hemos seguido. Por eso estamos en este caos. Hemos llegado al punto en que los medicamentos ya casi no nos sirven. Hemos llegado al punto de que hasta enfermedades nos mandan ellos a nosotros. Nos mandan chuzones y nos mandan más Sí. enfermedades todavía, ¿sí? Y hemos llegado al terrible punto de que quedamos tan frustrados, ¿sí? Elegimos una carrera, la estudiamos, pero no es una elección, nos tocó para ganar plata, ¿sí? Terminamos frustrados, aburridos, y a todos aburridos con algo de años decimos, no, pónganme la eutanasia. Llega a la conclusión. Todos los que le han puesto la eutanasia la han elegido. Sí. La han elegido.
¿Cómo se va a quitar su propia vida? Si existir es un milagro de la naturaleza, es un maravilloso milagro. El capitalismo no ha podido hacer vivir una plantica. No puede si no cuenta con la madre naturaleza y sus leyes. Ella trabaja con los elementos que ya estaban ahí. Con los elementos, y el capitalismo, el Dios suyo no es capaz con la naturaleza. ¿Cómo voy a quitar así, esté envejecida, enferma como esté? Yo no puedo pedir que me pongan la eutanasia, y hasta allá nos llevan, hermano, a pedir que nos pongan la eutanasia. Y lo bueno es que tanta es la ignorancia que al poner la eutanasia, entonces que me quito mi poder de purificarme. Pues es que ya me mato, hermano. Eso, la eutanasia es la muerte. Entonces me mete ese momento que ese dolor, sufrimiento me está purificando. Sí, ese dolor me está purificando, me está haciendo entender. Entonces me quito la oportunidad de ser mejor. Entonces, mire como, hermano, nosotros al quitarnos del sistema nos estamos encontrando a nosotros mismos. Pueda que sea un poquito más duro ir a arar tierra, a cuidar tierra, ¿sí? Pero entre todos podemos, hermanos, si nos decidimos unir. Pero es que ese es un paso a la libertad. Es un paso a nuestra esencia, claro, a lo que realmente somos, seres cósmicos. Sí, hermano, es un paso a nuestra esencia. No, y que hacer eso, pues ya sabemos que los querubines del todo sobre el todo nos empiezan a ayudar, porque se está respetando el libre albedrío del Dios, estamos tomando determinaciones. Ahí comenzamos a jugar con otras leyes, claro, las leyes del Padre Eterno, ¿sí? Empezamos a entrar en armonía. Comenzamos a entrar en armonía con la Madre Tierra. Ahora, esta armonía se puede triplicar si desarrollamos nuestra inteligencia, ¿sí? El Padre nos dice, la mente se expresa siendo vibrada por el libre albedrío, ¿sí? Que son ondulaciones salidas de la electricidad física del cuerpo de carne. Entonces, cuando ya yo me salgo, entonces me toca pensar. Entonces, mi electricidad se va al cerebro, claro, y lo hace vibrar y lo hace pensar. Hace reactivar todas las neuronas. Y despierta mi inteligencia que la tenía dormida. Sí. Yo no había vuelto a crear, no había vuelto a pensar, no había vuelto a deducir, no había vuelto a buscar. Pero si yo vuelvo a ese mundo de la búsqueda, del preguntarme, del unir, del tejer, se desarrolla mi inteligencia nuevamente. Ahora, ¿qué es la inteligencia? Nos dice el Padre, no solo de pan vive el hombre, vive también del conocimiento. Mire cómo es de importante. La inteligencia me da el conocimiento me da la vida en este planeta y en todos los demás planetas del universo. Y empieza a alimentar también el espíritu. Claro, hermano, que yo soy espíritu, más que materia, hermano, ¿sí? 50 y 50. 50 y 50. Toda inteligencia es también juzgada, pues es una criatura viviente. Entonces, si yo no uso la inteligencia va a ser juzgada. Usted no se movió y dice, no, padre, yo no fui, fue ese el que no me quiso mover, no quiso mover la inteligencia en su vida. Ella reclama los derechos que por no haberla desarrollado. Por no haberla desarrollado, sí. Dice el Padre, cada inteligencia humana está formada por divinas alianzas. Entonces aquí entramos a las alianzas. Esta inteligencia de nosotros, ¿sí?, está formada por alianzas que nos habló el señor Manfred cuando comenzamos, ¿sí? Hay que hacer alianzas con otros hermanos que ya tienen conocimiento para nosotros poder avanzar más rápidamente, ¿sí? Sí, recortar el camino. ¿Sí? Entonces nos dice el Padre, la composición de las divinas alianzas es un pensar humano, un chispazo eléctrico. Como dijimos ahora, si yo no tengo el chispazo de decir, Padre, dinos cómo unimos Latinoamérica. Padre, ¿cómo hacemos para ayudarnos y unirnos con los hermanos indígenas? Pidámoslo, tengamos ese primer chispazo, dice el Padre, es un chispazo eléctrico. Esa electricidad va por nuestra sangre y mueve el libre albedrío. Y el libre albedrío desarrolla ahí mismo una onda y a algún lado lleva, y a algún lado nos hace llegar. Sobre todo mover la voluntad, que es importante. Pero el libre albedrío es la voluntad. ¿Sí? Entonces, pero lo que hay que hacer es desarrollar, pensar, comenzar a pedir, ¿sí? Otros pensamientos de dame casa, carro y beca, solo para mí, ¿sí? Y los míos, ¿sí? Dice, bueno, entonces primero es un chispazo eléctrico, porque la electricidad viene por la sangre. ¿De dónde viene esa electricidad?
del Espíritu Santo. Del cordón solar, joven, viene del cordón solar que viene de una molécula mental del Divino Padre Jehová, que es una trillonésima de la célula del Divino Padre Eterno. De ahí viene la electricidad directamente del Padre Eterno. No es sino moverla, hermano. Sí. ¿Cómo la muevo? Pensando, bueno, Padre, ¿qué hago? Y lo que hago es preguntarle al Padre, porque es el que se la sabe, ¿sí? Y ahí es donde aparecen los chispazos. Ahí es donde aparece el chispazo. Dice el Padre, es un trino de 3 impulsos simultáneos, el chispazo. ¿Sí? Se va la electricidad y ¡pum! Aparece un chispazo. ¿Por qué? En ese chispazo de ideas es el Padre, la Madre y la nueva idea que están haciendo. El Padre Eterno, la Madre Eterna y la nueva criatura que están haciendo. Nace con ese chispazo. Bueno, ¿qué vamos a hacer para salir de esta? ¿Cómo vamos a crear esto? ¿Sí? Yo le digo, Padre, yo no le veo solución a esto, pero esto la tiene y tú lo sabes. Dime qué hago con esto, cómo le hago. ¿Sí, hermanito? Ahí es cuando en las analogías aparece la lámpara de Aladino. Sí, hermano, tenemos a nuestro alcance esa fantasía. El sobar la lámpara es llamar al Padre y decirle, Padre, ¿cómo hago para conquistar que nos unamos los pueblos, que nos unamos los campesinos con los indígenas, que podamos hacer como hacemos? Si muchos pensamos, hermano, ¿usted se imagina el poderío que eso podría llegar a ser? Le da el bote esto rapidito. Le damos el bote, hermano. Nos dice el Padre, ese pensamiento, ¿sí? Que para pensar, ¿sí? es un libre albedrío, ¿sí? En acción alfa. ¿Qué quiere decir acción alfa? Que es una línea que sale. En acción alfa, sí, es una línea, pero es una línea que de inicio. Sí, inicio. Que se comienza. Alfa quiere decir inicio, omega es el fin. Alfa principio, omega es el fin. Es una acción de inicio, ¿sí? Y una determinación materializada. ¿Quién determinó? El libre albedrío, ¿sí? Porque pudo decidir, ¿sí? El libre albedrío fue el que decidió, ¿cierto? Ya no tiene cadenas. Ya no tiene cadenas. Materializado en bujías, o sea, chispazos que tienen 3 líneas magnéticas que hablamos ahora, ¿sí? Estas bujías, ¿sí? Es una materia, es electricidad dentro de la mente y fuera de la mente. Entonces, dentro de nuestro cerebro está lleno de punticos, tanto que el hombre ha logrado ver con escáner cómo hay puntos que se encienden, ¿sí? Se ve como una ciudad de noche. Se ven punticos, ¿sí? Se ven punticos en el cerebro, pero están dentro del cerebro y también están por fuera, porque ellos son energía que irradian conocimiento y eso es lo que alumbra como el áurea de nosotros, ¿sí? Ahora, eso es materia. Dice el Padre, se ha iniciado el tiempo de la materia, tanto en el cerebro como por fuera. Así nosotros no veamos, eso ya existe. Sí. Eso es materia, es el tiempo de la materia. Y así lo neguemos, sigue existiendo. Se ha iniciado el tiempo, porque estas ideas también estaban en lo invisible, en el macro, en lo espiritual. Ya ahora comenzamos el tiempo de la materia, ¿cierto? Y viven su filosofía propia y su tiempo propio. Todos estos querubines que nos ayudan a pensar, que alumbran, que son chispitas, que hemos movido con corriente eléctrica que hemos tomado del Padre, porque le hemos hecho una pregunta al Padre. Comienzan a vibrar por dentro de nosotros y por fuera, y nos llenan de energía y nos llevan al arca de las alianzas, a los acuerdos que hicimos. Nos llevan a esos que decimos, bueno, Padre, si yo hago esto, entonces ¿qué más hago? Van saliendo de nuestro receptáculo, de nuestra arca de las alianzas, que es nuestro cerebro, ¿sí? Nos lleva al arca de las alianzas. Y esta arca de las alianzas tiene un límite. El límite son las líneas espirituales. ¿Qué son las líneas espirituales? Las líneas espirituales es hasta donde llega nuestro cuerpo espiritual, ¿sí? Un límite. Es un límite, no es eterno, no es para siempre, porque somos humanos. Sí, solamente por eso tiene un límite. Estamos viviendo una existencia. Estamos viviendo una existencia.
Bueno, entonces nos dice el Padre Eterno, alrededor del cuerpo físico, sin contar se transcurre un tiempo, que es el tiempo físico, sin contar el tiempo dentro de la mente y el tiempo transcurrido fuera de la mente. La idea se crea en la mente, después sale, le da la vuelta al cuerpo, recorre el cuerpo en forma de línea alfa y después se va para el universo. Se despide de la galaxia. Se despide de la galaxia y se va a otros mundos, ¿sí? Entonces, este tiempo material, ¿sí? En todos este divino proceso, en este proceso ocurren hechos inauditos. Es todo un universo el que se mueve y todos sus integrantes son criaturas vivientes. Esos querubines son padres solares que están vivos, micro que pidieron estar dentro de mi mente y aquí por fuera, ¿sí? Es todo un universo el que se mueve y todos sus integrantes son criaturas vivientes que viven sus propios espacios y sus propios tiempos. Ellos vienen y me ayudan, pero a la vez tienen su espacio y su tiempo de desarrollo, ¿no? Tiempo es instantáneo. Sus propias filosofías y tienen en sí mismo un destino, es decir, vuelven al mismo lugar del espíritu. Estas criaturas en su conjunto forman una vida humana. Tenemos querubines en la mente, tenemos querubines en la carne, todo este conjunto forma el arca de las alianzas y eso forma una vida humana. O sea que somos potencia, hermano. Somos energía de poder vibrando, no es sino llamarla y ella despertará. Pero si yo me quedo quieta, si me atengo a hacer todos los días lo mismo, repetitiva, todos los días, no es que yo trabajo mucho, todos los días hago lo mismo, pego, ¿dónde está el desarrollo de la mente? Ahí no está el desarrollo de la mente. Tengo que pensar, analizar, deducir, preguntar, interrogarme, ¿sí? Cuestionarme. Todo eso tengo que hacer para que mi mente se desarrolle, si no, no se desarrolla, aunque tenga la ciencia celeste. ¿Sí? Sí, es como arar un desierto para que empezara a echarle agüita y empiece a florecer. Y la agüita es esa electricidad que viene del Padre, y el Padre inmediatamente, listo, vamos a despertar, ¿sí? Pero depende de mi intención, y no hacer todos los días lo mismo, pegar todos los días el mismo papel, no sirve, ¿sí? Sí, toca buscar el infinito de posibilidades que hay en nosotros. Con el pensamiento. En la antigüedad en la tierra estuvo representada el arca de las alianzas, ¿sí? Esta tenía límites, los límites espirituales, ¿sí? Que forman el cuerpo humano. Estas líneas miradas desde la dimensión microscópica tienen forma de un arca rectangular. ¿Cómo serán de pequeñitos que nos ven a nosotros rectangulares? ¿Sí? Dice el Padre Eterno que cuando el Sol Alfa y el Sol Omega están creando personas, están creando mundos, están creando soles, se genera en cada uno un ángulo de 90 grados. Y el Sol Alfa le envía al Sol Omega una línea alfa, ¿sí? Una línea de inicio alfa, y esa línea forma un rectángulo. Forma un rectángulo que es el rectángulo donde están los querubines de uno y de otro que se unen para formar las nuevas vidas, ¿sí? Los que fueron invitados a concursar. Los que están ahí. Entonces, dice el Padre que cuando ellos están acá y nos ven a nosotros como un rectángulo, recuerdan de dónde vinieron ellos, recuerdan sus padres, o sea, el Sol, Alfa y Omega, por intermedio de nosotros. Sí, hermano, o sea, ellos nos ven a nosotros como grandes padres solares, ¿sí? Pobrecitos. Todavía nos falta mucho para nosotros llegar a desarrollarlo. Dicen ellos, nos comemos el cuento que nos llevan el reino de los cielos. Por eso dice el Padre, algo cortico, pero yo no sé si comentarlo. Por eso dice que los faraones, ellos siempre se vestían con una línea amarilla y una línea negra, amarilla y una línea negra, unas tiras que se marcaban ellos, porque están representando el arca de las alianzas visto desde lo microscópico. Mire cómo estos padres solares utilizan los conocimientos cósmicos divinos para venir aquí a dárselas de que ellos tienen esos conocimientos, ¿sí? Y entonces es ahí donde enredan la mente de las personas, sí, y dicen que ellos estaban antes que la Biblia, ¿sí? Entonces que lo de la Biblia fue copiado de las filosofías romanas, de las filosofías faraónicas, ¿sí? O sea, vemos cómo tergiversan y engañan
conocimientos que ellos trajeron, porque el Padre dice, yo traje a los faraones para que enseñaran en este planeta un nuevo conocimiento, para que hicieran de este planeta un nuevo mundo, ¿sí? Un conocimiento que el Padre Eterno les dio. Y ellos se tomaron el conocimiento como si fuera de ellos, ¿sí? Y se lo quitan al Padre, dicen que las Sagradas Escrituras, no, que eso es una copia de lo que Pues, ellos... esa es la herencia de Luz Bella. Esa es la herencia de Luz Bella. Por eso entonces, ahora, esta arca de las alianzas, ¿por qué es rectangular? Porque hay desequilibrio en nosotros. No están los 4 lados iguales. Rectangular es que está más largo hacia arriba, donde sea. No es un cuadrado perfecto. Porque nos falta evolución. Entonces, esta arca de las alianzas, ¿sí?, quiere decir que es un ser que está principiando. Todavía no hay desequilibrio, apenas está principiando. Sí. Le falta conocimiento para llegar a ser un cuadrado perfecto. Después de ese cuadrado perfecto, ¿en qué se convierte? Ya yo evoluciono hacia el cuadrado. En un círculo. Nosotros ya debemos estar en el cuadrado. Pasamos al cubo. Y del cubo pasamos al círculo. Sí. Entonces el cubo es el que el Padre, el Maestro Jesús baja. ¿Se acuerdan que en el Apocalipsis el Maestro baja un cubo que brilla como oro y está lleno de querubines y todo? O sea, es la evolución que tenemos que tener en nosotros en ese momento. ¿Sí se acuerdan cuando estudiamos el Apocalipsis? Sí, que está bajada. Pero también es para construir la Jerusalén celestial. La madre es la madre celestial, sí. Correcto, esa es la madre celestial. Entonces, bueno, el divino rectángulo, ese es el divino rectángulo solar, es decir, la divina morada de sus propias ideas, ahí ellos estaban, ¿no? Entonces dice el Padre, esta arca representó un divino avance intelectual, unido a mi añadidura, porque el Padre dice, yo les voy a dar, fuera de que ustedes dan el chispazo, se ponen a buscar, yo les doy mi añadidura. Porque por el mérito nosotros nos da Se la añadidura. multiplica esa energía para que ustedes creen rápido, ¿sí? Y dice el Padre, el arca de las alianzas es un divino principio de la verdad. No ha principiado la verdad por el hombre en este planeta. Llegó el momento de que nosotros lo materialicemos. Nuestro Maestro vino y nos enseñó y no hemos entendido. Tenemos que apropiarnos de ese conocimiento porque es el principio de la verdad, ¿no? Bueno, entonces nos dice el Padre, el arca de las alianzas representa a la vez todo lo que el Eterno Padre ha prometido a sus hijos de dimensión terrestre. Está lo que yo prometí que voy a hacer, voy a cumplir, en compañía de qué querubines lo vamos a hacer, ¿sí? Y está lo que el Divino Padre prometió. Todo lo que el Padre, o sea, lo que el Padre dice, nos dice, hijos, cumplan los 10 mandamientos. Y con eso es suficiente para que ustedes puedan entrar al reino de los cielos, con que ustedes cumplan los 10 mandamientos. También nos dicen, si ustedes cumplen todo lo que pidieron, también entran al reino, ¿no? Ah, sí, cumplen todo. Todo lo que prometimos para adentro. Yo la pongo más fácil. La recuerdo del Padre Eterno más fácil. Pues sus hijos de la dimensión terrestre son un divino rectángulo, están en divino rectángulo, producto de los divinos soles alfa y omega, ¿sí?, que son un divino cuadrado, salido de la divina corona solar, salida de un círculo. O sea, dice el Padre, como el magnetismo que nosotros tenemos de rectángulo, el Padre lo hace avanzar y nos ayuda a que avance hacia el cuadrado. Ya que me llegó a esa idea, la corona solar será la unión de los soles alfa y omega, que se forma la corona solar. Cada uno tiene su corona solar, cada sol tiene su corona solar. Debe ser hermoso. Imagínense las virtudes pero cada sol tiene su corona, como cada uno de nosotros también tiene su aureola, ¿no? Sí, la parte que tenemos como arca de las alianzas. Como arca de las alianzas, sí. Bueno, ahora, el rectángulo significa también alianza en receptáculo. Los receptáculos son los lugares en que se hacen las reencarnaciones. En los soles alfa y omega también se le llama el arca de las alianzas. Entonces, aquí en nuestra mente está un arca de las alianzas. Tal vez no con el poder del Padre Eterno, pero sí estamos generando ideas que se van a convertir más adelante en realidades, ¿sí? Y también nos enseña que tenemos la otra arca de las alianzas en el reino de los cielos de todo lo que hemos hecho en otras vidas. Sí, bueno, sí. Ahora, este ángulo que nosotros estábamos estudiando indica una microscópica dimensión, una futura morada de Dios, ¿sí?
O sea, nosotros elegimos ser un ángulo. Ese ángulo es una dimensión, es una morada de Dios, o sea que Dios está en mí. Cuando yo era ángulo pequeñito, que era un triangulito pequeñito, cuando fui creciendo y fui rectángulo, y ahora quiera Dios ya esté llegando a ser un cuadrado, sí, en formas geométricas, en evolución geométrica, ¿no? Y siempre, siempre el Padre Eterno ha estado ahí y estará, porque somos un pedacito de Él, ¿no? Bueno, nos dice el Padre, las religiones pertenecen a las mentes humanas, es una consecuencia del libre albedrío humano que interpretó mis escrituras según sus intereses y según sus conveniencias. En ningún momento según conocimiento. O sea, entonces nos dice, mire hijo, desarróllese, saquen su chispita, llamen su electricidad, yo pondré mi añadidura y haré grande ese trabajo que ustedes van a hacer, pero cuidado con las religiones. Las religiones es una mala interpretación de mis escrituras según los intereses y las conveniencias de los que están en ese momento dirigiendo, ¿sí? Entonces nos dice el Padre, hijos, miren, su espíritu es el libre albedrío. Lo primero que nace es el espíritu, que es un pedacito del libre albedrío del Padre. Ese es el espíritu, es el libre albedrío. De ese libre albedrío, un cuarto lo maneja el Padre, un cuarto es el Padre, ¿sí? Los otros 3/4 soy yo, sí, mi individualidad, la individualidad suya, la individualidad de otro. ¿Y la misión que voy a cumplir? Y no, el libre albedrío es la energía cósmica, fuego divino puro de cada uno. Entonces está un cuarto del Padre y el resto, que es lo que yo tengo que desarrollar, pero es mi libre albedrío, ¿sí? O sea, es mi fuego, sí, con el que voy a desarrollar, ¿sí? ¿En qué tiempo lo voy a hacer? Eso sí, ya cada cual verá cómo lo desarrolla según su libre albedrío. Bueno, pero me quitó lo que iba. Bueno, me cortó el manito. ¿Quién sabe para dónde iba? Bueno, no importa. Lo que nos dice el Padre dice, en mi libre albedrío las filosofías las menciono como árboles. Hay una filosofía, dice, no se metan con las filosofías religiosas, porque nos han llevado al atraso, son los intereses de ellos, ¿sí? Dice el Padre, cada filosofía es un árbol, dice el Padre, en mi libro albedrío las filosofías las menciono como árboles galácticos, cuyas semillas son los mundos mismos. O sea, hay filosofías y son un árbol, y ese árbol tiene semillas. Esas semillas son los mundos mismos que se han creado con esas ideas, con esas filosofías, ¿cierto? Entre esos árboles está el árbol del dinero, el que otorga bienes, el que compra conciencias, el que corrompe, el que hace que mis hijos se peleen como lo hacen las fieras. Ese es el fruto del árbol. Ese es el fruto de ese árbol, ¿sí? Adán y Eva poco sabían de este árbol podrido, y es por eso que fueron advertidos y fueron probados en obediencia. Fue una prueba, no un karma, no una culpa, fue una prueba. Fueron probados en obediencia, ellos no conocían este mundo del dinero y cayeron en obediencia. Así como ellos cayeron, habrá muchas otras pruebas en las que ellos caigan, dice el Padre, porque eso es eterno, las pruebas. Pero lo interesante de esto es el libre albedrío del Padre lo transforma en filosofías que forman su jardín del Edén, el jardín donde nos pone a nosotros para que brillemos como hermosas chispitas llenas de electricidad de pensamiento. Ese es el jardín del Edén, que tiene todo árbol delicioso para comer. ¿Qué comemos? Comemos sabiduría, conocimiento. Ese es el jardín del Edén. Entonces, aquí en este momento nosotros, si yo estoy despierta pensando, entro a ese jardín de la filosofía del Padre Eterno y puedo bajar cualquier filosofía, porque el Padre nos lo da, como se lo dio a Adán y Eva para que lo probaran. ¿Sí, hermano? Entonces, mire cómo todo está dado para que nosotros vibremos con la energía cósmica y entendamos que nuestro libre albedrío, no que nos determine, sino que llame a parte del sistema, nos lleva a formar parte del universo. ¿Cambió de dirección? Cambia de dirección. ¿Cómo lo cambió? Con su libre albedrío. Con una intención. Sí, con una intención. Con una intención. Dijo, le va a preguntar al Padre. Me voy para el lado del Padre. ¿Sí? Me voy para... Ya sé que este sistema me lleva hasta hacerme a mí mismo la eutanasia. Sí.
¿No le parece, hermano? Claro, porque el destino de Satanás es que la gente muera para no regresar al reino de los cielos. Me enferma, me vuelve nada, hermano, y el Padre me da la vida eterna y me da la vida aquí. Hombre, yo me volteo para el otro lado. Una idea, una intención. ¿Sí? Gloria al Padre. Bueno. Continúo aquí un poquito la aclaración para nuestra amada audiencia de las redes sociales de comunicación. La crisis que se está viviendo en la actualidad en el planeta Tierra tiene su origen en el gobierno impuesto por el capitalismo demoníaco, que es el arca de las alianzas del demonio, espíritus demoníacos encarnados en cuerpos humanos, llevándole siempre la contra al Divino Padre Jehová. La finalidad del capitalismo demoníaco es imponer con engaños, mentiras y empleando la bota militar fascista, violando nuestro libre albedrío, ¿no? Y llevar al pueblo explotado, marginado, desplazado a una esclavitud perpetua. Determinando nuestro libre albedrío, lo determina, hermano. Nos lleva a una esclavitud perpetua. Y el Padre Eterno nos lleva a una libertad infinita. Buscando con esto alejar al pueblo planetario o al verdadero pueblo de Israel de la verdadera fe y al desarrollo de las virtudes que hacen grande al hombre, como nos enseña el Maestro Jesús, el Hijo primogénito solar de Cristo. El capitalismo salvaje o demoníaco tiene sus días contados. Lo sorprenderá el Consolador prometido, con la llegada de la última doctrina planetaria para este planeta, la doctrina del Cordero de Dios o ciencia celeste, la doctrina que dio inicio al divino juicio final para liberar al pueblo de la bestia apocalíptica, capitalista y lo que nos ha subyugado nuestro libre albedrío, ¿no? Y dar cumplimiento a la promesa del divino milenio de paz. Gloria al Padre.